Gracias. Con la venia, señor presidente. Buenas tardes, señor Olivera. Vamos a intentar situarnos un poco en el tiempo y en el espacio. En el espacio no es muy difícil situarnos, ¿no? Archipiélago canario. ¿Qué distancia hay entre Santa Cruz de Tenerife y Pekín? La misma, diría yo, kilómetro arriba, kilómetro abajo, que entre Madrid y Pekín, ¿no es así? Quiero decir que la insularidad es muy relevante en muchos aspectos, en muchísimos aspectos. Pero cuando se trata de traer mascarillas desde China en avión, no sé si la insularidad canaria genera una situación particular. Canarias tiene aeropuertos. Está kilómetro arriba, kilómetro abajo, a la misma distancia que Pekín. Por lo tanto, lo de refugiarse en la peculiaridad de la situación canaria, geográfica de Canarias, me parece un poquito poner la venda delante de la herida o antes de la herida. Vamos a situarnos en el tiempo. ¿Cuántos consejeros de sanidad tuvo el gobierno canario en el año natural 2020? Bueno, creo que la comparación que acabo de hacer antes, comparar Madrid, la capacidad logística de Madrid con Canarias, no tiene nada que ver, ¿no? Cualquier canario le dirá que ojalá tuviéramos las facilidades de acceso de mercancía. Pero un avión fletado por el gobierno canario puede aterrizar en los aeropuertos canarios exactamente igual que en los aeropuertos de la península. Para eso hay que tener gestores con mucha habilidad. Estamos hablando de gestores, no estamos hablando de insularidad. Estamos hablando de gestores. Claro, la capacidad. Pero bueno, voy a la pregunta. La pregunta es... Dejemos al compareciente... La pregunta es, ¿cuántos consejeros de sanidad tuvo el gobierno canario? Pero no quería dejar de pasar para decir esa distinción, porque entonces creo que no se está haciendo una composición real de cómo es Canarias desde el punto de vista de la logística. Durante el año 2020 tuvo 3 consejeros de sanidad. 2 titulares y 1 interino. Teresa Cruz, Julio Pérez y Blas Trujillo. ¿Cuántos directores tuvo el Servicio Canario de Salud? Tuvo en el año 2020 4. 3 y 1 interino. 3 consejeros y 4 directores del Servicio Canario de Salud en 365 días, 12 meses en plena pandemia. ¿Podríamos afirmar que el sistema sanitario canario, la organización política del sistema sanitario canario era un carajal en aquel año? No, todo lo contrario. Yo creo que se tomaron decisiones, a veces difíciles, a veces complicadas, para garantizar que funcionara bien. Pues porque lo más importante es los resultados y los resultados objetivos. ¿Quién fue su predecesor en el cargo de director del Servicio Canario de Salud? Blanca Méndez. Blanca Méndez. Blanca Méndez. ¿Y el señor Conrado Domínguez? Estuvo en la legislatura anterior en el gobierno de Coalición Canaria con el señor Baltar de consejero de Sanidad. ¿Y posteriormente? Y posteriormente. Pero estuvo después. ¿A usted le precede la señora...? A mí me precede Alberto Pazos. ¿Perdón? Le sucede el señor Pazos. Sí. Le sucede el señor Pazos y al señor Pazos le sucede el señor Conrado Domínguez en septiembre del 20. Ese Conrado Domínguez que le sucede a usted en septiembre del 20 es el mismo viceconsejero que está imputado por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y estafa de 4 millones de euros a la sanidad pública. Así está imputado en el caso conocido de RR7 que hemos comentado. Efectivamente. Es decir, usted fue director del Servicio Canario de Salud, uno de los 4 directores que se sucedieron en ese año, y alguien por encima de usted, no hace falta tener mucha imaginación para saber quién, consideró que sus servicios ya no eran necesarios y que con la breve interinidad del señor Pazos, que toma posesión del cargo en julio del 20, pues había que confiar el Servicio Canario de Salud, repito, a un señor que a la postre acaba procesado por prevaricación, tráfico de influencias y estafa de 4 millones de euros. Me reservo la pregunta porque después va a venir el señor presidente del Gobierno de Canarias y seguramente es la persona más habilitada para responderla. Señoría, simplemente por hacer una cuestión, ¿no? Que, digamos, a mí no me cesan en eso. Yo estaba ocupando esa posición de forma interina durante el tiempo que se nombrara otra persona. Lo sé, y voy a compartir una cuestión que yo creo que nadie sabe, ¿no? Que cuando terminó ese periodo, cuando hubo que adoptar el nuevo equipo, se me ofreció poder continuar como director del Servicio Canario de Salud, pero entendía que en aquel momento debería estar, ¿no?, de la mano del presidente en otras misiones, en otra eso, como era de viceconsejero de la presidencia. Quiero que quede esto claro. Sí, y que confiaron esa tarea a un profesional del tema como el señor Conrado Domínguez, con los resultados que ya veremos.
usted nos ha explicado cuál es el procedimiento de contratación, incluso en situaciones como las que estábamos siendo testigos, situaciones de extremada tensión de los mercados, de dificultad de encontrar proveedores, de dificultad de encontrar material, de dificultad de encontrar extorsionadores e intermediarios. Pero fíjese usted, con toda esa serie de elementos procedimentales, con toda esa serie de... usted consigue gastarse 2 millones de euros en 48 horas. No sé, yo cuando me voy a comprar una corbata, la miro en la tienda, no me decido, le pregunto a mi mujer si le parece bien, vuelvo al día siguiente. Yo tardo 3 días en gastarme 50 euros en una corbata. Usted el 21 de abril recibe una llamada telefónica. Una llamada telefónica. Ni siquiera un señor que aparece en su despacho en persona y en 3D. Recibe una llamada telefónica de un tal Rotaeche. El 22 de abril usted pone sobre la mesa 2 kilos. Y el 23 de abril llega el material. Gracias a Dios he leído que no se exigió pago adelantado. ¡Joe! Si se llega a exigir pago adelantado, habría que haber pagado antes de la llamada telefónica. ¿No es así? 21 de abril, llamada telefónica. 22 de abril, 2 millones sobre la mesa. 23 de abril, el material llega. Explíqueme bien esto porque no lo consigo entender. Le llama el señor Rotaeche, así como quien quiere la cosa, llamada en frío, cold call, llamada en frío, pero el señor Rotaeche tiene 2 millones de euros en material bajo el brazo. Usted le coge la llamada telefónica y le dice, buenas, tengo 2 millones, te lo compro. ¿Así funciona la cosa? Hay alguna imprecisión en sus afirmaciones, a ver si la puedo aclarar. Vamos a aclararla. Para ponerlo bien, ¿no? Para ponerlo bien. Cuando me entra la llamada, que la tengo atestiguada, porque después le pedí que me mandara un correo trasladándome toda esa información. Pues, y en el correo ponía, según la conversación mantenida, porque de hace 4 años, yo, de hecho, desde hace un mes, ni me acuerdo. Casi para aclararlo, pero bueno, deme horas. La llamada es el 21 de abril, mañana tarde. No me acuerdo ni cuándo fue. Es que estamos hablando de 48 horas, no será tan fácil. Pero tiene una explicación. Señor Olivera, un segundo. Señor Flores, usted hace una serie de aseveraciones previas a una pregunta. Deje que el compareciente... Se lo estoy poniendo fácil para que nos ubiquemos todos bien. De su parecer y conteste sin interrupciones, por favor. Claro, ¿por qué fue la operación tan rápida? Que es lo que a usted le debe, ¿no? Digamos, extrañar, porque es verdad que no era nada habitual y por eso lo comprenderá usted perfectamente. Ellos iban a hacer una entrega ya. Tenía prevista a puertos del Estado, como sabe, era suministrador, y Canarias, igual que Baleares, tiene puertos, tiene muchos puertos, ¿no? Y el puerto del Estado tiene la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, a las que ya le había ido haciendo entrega precisamente esta empresa y por lo tanto era una vieja conocedora de la administración, bueno, de los puertos canarios, ¿no? Entonces, la llamada es, voy a hacer una entrega, tengo capacidad para servir más material de que voy a entregar a los puertos, si le interesa al Servicio Canario de Salud. Era una situación excepcional. ¿Por cuánto era la entrega esa a los puertos? La que iban a realizar ellos no lo sé. No lo sabe. No lo sé. Yo sé que la oferta que nos hicieron... Les sobraba material por valor de 2 millones, o sea... Bueno, no sobraba, digamos, nosotros formalizamos un pedido de 2.750.000. Voy a comprar 6 latas de cerveza, me sobran 2, te las llevo a casa. 2.750.000. Tenía la posibilidad de servir y... Le voy a decir una cosa, si hubiera estado en el lugar que estábamos nosotros, usted hubiera entendido que era una buena oportunidad, porque no había nada raro con el precio, no pedían que se adelantara el dinero, bueno, pedían el 50%, pero al final no se adelantó nada. Y sobre todo la capacidad de entrega era bastante rápida. No había Por lo nada tanto, raro. Era una cuestión muy interesante. Estupendo. En un momento en el que, con suerte, tardaban semanas en servirte material. No, lo que eran interesantes son los perfiles de los sujetos que había detrás de esa empresa. Eso sí que es interesante. El día, opinión de Tenerife. No sé si entra en el capítulo de libelos, de pseudoprensa o de prensa normal y corriente, pero le cito. José Ángel Escorial Senante, persona conocida por la Guardia Civil. El Instituto Armado le investigó por supuestos sobornos sobre una posible corrupción en Angola. Hay que tenerlos bien puestos para meterse en ese tipo de negocios en Angola. Mediante el presunto pago de mordidas a funcionarios públicos dentro de la ejecución de un contrato para construir un mercado de abastos en Luanda. Administrador de soluciones de gestión durante los años de distribución de cobros y de material sanitario. También tenía acciones en Parde Investment y en otras empresas de nombre igualmente pintoresco. Blasco Vilches, con domicilio en Algeciras, antecedentes policiales por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, habiendo sido detenido por esta causa en el año 2014. Intuyo que en la noche del 21 al 22 de abril usted no tuvo tiempo
de comprobar la catadura del señor Senante o del señor Blasco Vilches, ¿verdad que no? Me hubiera gustado tener tiempo de dedicarme a esas cuestiones que usted dice, pero Pues yo no sí, era el habría sido principal bueno. lugar, yo no era el principal, digamos, responsable de las contrataciones. Digamos, ya lo he explicado anteriormente. La prioridad era salvar vidas. La gente se estaba muriendo, Señor muriendo. Rivera, Los no, sanitarios no estaban se me desesperados. no se me envuelva en la bandera Señor Flores, nacional. señor ¿vale? Flores, señor Flores, por favor. los Un segundo, ustedes. señor Olivera, por favor. Señor Flores, deje al compareciente intervenir y no vaya comentando su intervención, interrumpiéndola constantemente. Usted tiene la oportunidad de intervenir. Le recuerdo además de la dignidad de las palabras que se utilizan en esta sala. Le recuerdo eso, pero usted pregunta y él responde. Responda usted y cuando acabe me vuelve a preguntar. Y en esas condiciones, en las que esto estaba sucediendo, una empresa ofrece la posibilidad, porque va a hacer una entrega, porque ya había hecho entregas anteriores en Canarias, por lo tanto tenía la experiencia, estaba acreditado que había hecho entrega, de que te puede entregar material. Por supuesto que consideramos una opción interesante. Se validó, lo trasladé a los servicios de la Dirección General de Recursos Económicos, vieron que la oferta económica era una oferta adecuada, el plazo de entrega era inmejorable, era un sueño, y los servicios de prevención, en este caso servicios asistenciales, validaron que la propuesta de material que iban a entregar cumplía con las características que se necesitaban. Por lo tanto, no entiendo dónde está la problemática. Y además es que digamos, el contrato después administrativamente funcionó bien, llegaron a ese material y ayudaron a salvar muchas vidas. Pues ha tenido tiempo de entenderlo, porque la problemática es la razón por la cual usted está aquí después de tantos años. Algún problema sí que hubo, efectivamente. Algo dejaron de hacer ustedes en esas 24 horas que transcurren desde que usted descuelga el teléfono hasta que usted desembolsa 2 millones. En esas 24 horas que transcurren desde que usted descuelga el teléfono hasta que usted desembolsa 2 millones de euros. Tiempo en el que usted le dio tiempo de comprobar que eran unos proveedores fiables, aunque no sabíamos que estaban implicados en estafas en Angola y en negocios turbios en Algeciras. Tiempo durante el cual usted tuvo la oportunidad de comprobar la calidad del material que le iban a suministrar, aunque a la postre esa calidad no se materializó en la entrega. Ese es el problema, señor Olivera, ese es el problema. Que cuando habían mercados tensionados, cuando había dificultades para encontrar materiales, cuando habían dentelladas por hacerse con un cargamento de mascarillas en la mitad de los aeropuertos del mundo. En ese momento es cuando un buen administrador es cuando tiene que garantizar que la persona con la cual está tratando es una persona de absoluta fiabilidad. Si hubiese habido un mercado destensionado y hubiese habido oportunidad de comprar en 20 sitios, usted mete la pata comprando en un lugar y al día siguiente compra en el otro lugar y ya tendrá tiempo de recuperar el dinero que perdió haciendo una mala decisión en el primero de los casos. Pero precisamente por eso, porque era absolutamente urgente y perentorio hacerse con ese cargamento y hacerse con ese cargamento rápidamente, era porque usted tenía que haber tomado unas medidas, usted y su gobierno, usted y sus sucesores y sus predecesores, unas medidas de control y de vigilancia, de supervisión que no tomaron. Como consecuencia de eso, un grave quebranto para las arcas públicas, porque esa es su segunda obligación. Salvar vidas, sí, por supuesto, administrar el dinero de los contribuyentes también. Y esa es la segunda cosa que ustedes hicieron de manera absolutamente improcedente. Pagaron las mascarillas a precio de oro. Y ya se estaban cotizando a precio de oro. Pagaron las mascarillas a precio de oro y cuando las mascarillas resultaron que eran inservibles o que eran de una calidad inferior y reclamaron la diferencia, volvieron a pagarlas a precio de oro. Cuando se les vuelven a enviar las mascarillas, las nuevas mascarillas, ustedes lo siguen pagando a precio superior al que había en el mercado, que el precio había bajado, por supuesto, con el transcurso de los meses usted lo sigue pagando al precio inicial. Por cierto, nadie lo ha mencionado y me resulta curioso. Leo por ahí, creo que la noticia es del Diario Médico. Supongo que será prensa más o menos fiable. ¿Compraron ustedes mascarillas en Etiopía? El Servicio Canario de Salud no hizo ninguna compra a Etiopía. ¿No? No. Lo comprobaremos.
Bueno, lo comprobaremos. Si puedo responder, es que claro, es que he hecho 28 afirmaciones y me gustaría irle respondiendo a algunas de ellas, ¿no? Porque ha afirmado, es que claro, es que es una buena técnica aprovechar los últimos segundos. Tiene la palabra el compareciente. Porque claro, si lo tienes en los últimos segundos, después tengo que entenderme yo, no por otra cosa, ¿no? Que yo estoy tratamos de hacer todo el nuestro tiempo trabajo que lo mejor necesite, posible. la verdad, efectivamente, ¿no? Entonces, la razón por la que se investiga esto no es precisamente porque hubiera ningún elemento administrativamente hablando en este contrato con soluciones de gestión, que como ya he dicho, imagínense si estaba correctamente desde el punto de vista administrativo, que hasta se llegaron a certificar fondos europeos con todos los controles que eso supone en la administración, ¿no? De diferente tipo, además. Por eso lo está tanto, la Fiscalía ahora. La cuestión está, pero no por los temas administrativos, lo que está es si ha habido alguien que se pueda haber enriquecido con esas operaciones, pero no desde el punto de vista de la administración, ¿no? Y yo creo que eso es importante ponerlo sobre la mesa, porque no confundamos los términos, ¿no? Quebranto a las arcas públicas, en ese contrato ninguno, porque lo que hicieron fue llegar muchas más mascarillas de las estipuladas inicialmente y el precio de contrato se respetó escrupulosamente. Y usted dice, no, que se pegó más caro. Digo, claro, que llegaron, se pagó al momento de cuando llegaron las mascarillas, porque el proveedor tampoco tenía culpa de que se tardara un tiempo en comprobar y hacer las comprobaciones. Las mascarillas llegaron y se pagaron al precio de cuando llegaron. Concluya con brevedad con la respuesta. Sí, y finalmente el servicio, quería responder a eso que decía Etiopía, el Servicio Canario de Salud no hizo ninguna contratación con Etiopía, no sé qué se refiere con ese asunto.